A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días, tengo el gusto de saludar muy cordialmente a los televidentes de Telesucesos el día de hoy en su programa Neurología al Día. Vamos a topar un tema en esta serie que estamos revisando que se refiere a la cefalea. Cefalea, cefalalgia o dolor de cabeza son términos sinónimos, porque a veces hay confusión, dicen, me diagnosticaron de cefalea, pero la cefalea es solamente un síntoma, es el dolor de la cabeza, y ese dolor de cabeza tiene una serie de implicaciones porque puede ser de diferente tipo o puede responder a la presencia de una enfermedad sistémica u orgánica. El día de hoy vamos a revisar lo que se denomina la cefalea o el dolor de cabeza de tipo tensional. ¿Qué significa esto? Significa que, así, en palabras rápidas y breves y comprensibles, significa que es un dolor de cabeza por tensión. Por eso se denomina cefalea tensional. Este tipo de dolor de la cabeza tensional tiene a la vez dos subtipos. Uno que se denomina cefalea tensional episódica y otra que ha traído una serie de denominaciones, pero que en general se le conoce con el nombre de cefalea crónica diaria. La cefalea, en el subtipo de la cefalea tensional de tipo episódico, el paciente sufre de este problema en forma intempestiva, como consecuencia de estar expuesto en forma aguda a un episodio de estrés. El estrés que todo el mundo habla del estrés en la actualidad, pero pocos saben lo que es. En palabras así concretas y rápidas, deberíamos decir que el estrés es en definitiva una reacción de alarma del organismo. Reacción de alarma que se presenta como consecuencia de la exposición orgánica a un factor desencadenante de estrés. Factores económicos, factores de tipo laboral, de tipo doméstico, etcétera, pueden desencadenar estrés. Y el estrés es simplemente una reacción de alarma del organismo ante esta situación anómala que puede estarse presentando en forma intempestiva. Por tanto, esa reacción de alarma o ese estrés puede ser beneficioso para el organismo. Por ejemplo, si una persona se enfrenta cuando está conduciendo, se enfrenta a un choque, sufre un choque, entonces entra en un episodio agudo de estrés. En ese caso, el estrés es beneficioso porque le ayuda a superar ese incidente que se ha presentado en forma intempestiva. Pero cuando el estrés es permanente, o es frecuente, o es casi diario, ya puede trastornarse en perjudicial para el organismo. Y de hecho, como consecuencia de ese estrés crónico o permanente, los pacientes suelen desarrollar una serie de cuadros patológicos. Pueden ser factores coadyuvantes para que los pacientes desarrollen hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, depresión, ansiedad y este dolor de cabeza de tipo tensional.
En el subtipo de cefalea tensional episódica, el paciente se enfrenta a un factor de estrés agudo. Ese factor de estrés agudo puede ser cualquier inconveniente o situación anómala que se presenta en la vida diaria, pero también la cefalea episódica de tipo tensional puede ser consecuencia de haberse expuesto a ciertos factores, a ciertos elementos, como por ejemplo el humo del cigarrillo, ciertos licores o un problema sistémico de otro tipo, una infección, por ejemplo. Y la característica clínica de este tipo de cefalea tensional episódica es que se presenta con una localización que es bastante característica, es decir, el paciente siente el dolor en la región de las sienes, en la región frontotemporal, o también se presenta en la parte posterior de la cabeza, en la nuca, lo que llamamos un dolor de cabeza occipito nucal. En ambos casos, la sensación del dolor es como si estuviese pesada la cabeza, aunque algunos pacientes lo refieren también como una sensación de una banda opresiva que está apretando al cerebro, como si tuviera un cintillo alrededor de la cabeza y que está apretado. Esa es la sensación del dolor, y no es de gran intensidad, es más bien de moderada intensidad, y generalmente no se acompaña de otros síntomas. Como habíamos revisado en la migraña o en la jaqueca, esa se acompaña de dolor con náusea, con vómito, con intolerancia a la luz, intolerancia al ruido, etc. En el dolor de cabeza de tipo tensional solamente está presente el dolor, repito, de moderada o leve intensidad, y cuando se hace exámenes, especialmente los exámenes de imagen, estos resultan completamente normales. La tomografía axial computarizada o la resonancia magnética nuclear del cerebro son normales. En la otra variedad de dolor de cabeza de tipo tensional, hablamos de lo que se llama cefalea crónica diaria. Este tipo de dolor de cabeza, como su nombre lo indica, está presente permanentemente. Se considera que se debe establecer ese diagnóstico cuando el paciente sufre de este tipo de dolor de cabeza al menos 15 días al mes y se repite por lo menos 3 meses. Cuando eso ocurre, entonces hablamos de cefalea tipo tensional crónica o cefalea crónica diaria, e igualmente de poca intensidad, pero molestosa, porque este tipo de dolor de cabeza impide que la persona que lo sufre se desenvuelva adecuadamente, e inclusive esto hace que tanto la cefalea de tipo episódico como la cefalea crónica diaria provoquen ausencia en los trabajos, ausencia laboral. Por ese motivo es que se considera al dolor de la cabeza de tipo tensional como un problema de salud pública, porque produce ausencia laboral en muchísimos de los pacientes. La prevalencia del dolor de cabeza de tipo tensional, dependiendo del sitio y de las condiciones en que se hayan hecho los trabajos de investigación, varía desde el 36 al 80% de la población. Imagínense ustedes que los empleados, los trabajadores adolecen de dolor de cabeza, eso les obliga muchas veces a faltar al trabajo. Y hay una cosa sumamente llamativa, que este dolor de cabeza es más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación de 3:1. Y en unos trabajos de investigación que se realizaron aquí en la ciudad de Quito, en el Hospital Andrade Marín, se encontró que sectores como los empleados públicos y los profesores
eran los más frecuentes en presentar este tipo de dolor de cabeza. Por lo tanto, si es que está presente en esos grupos laborales, muchos de ellos frecuentemente van a faltar a sus obligaciones, y esto, en el análisis que se hace, finalmente termina en un perjuicio económico tanto para la propia familia, para el propio individuo y también para la sociedad, para la economía del país. Fíjense ustedes la implicación que tiene este tipo de dolor de cabeza, que hay que saber reconocerlo. Repito, este es un tipo de dolor que no se acompaña de otros síntomas. Muy ocasionalmente puede haber algo también de náusea, pero nada más. No es como en la migraña, que hay una serie de síntomas que ya hemos revisado. Y debemos tener presente además que este tipo de dolor de cabeza, cefalea de tipo tensional, puede conducir a futuro, especialmente si el paciente tiene cefalea crónica diaria, puede conducir en el futuro a otro problema que se vuelve más complejo, al que se denomina cefalea o dolor de cabeza por abuso de analgésicos. ¿Qué significa eso? Significa que si el paciente está adoleciendo de dolor de cabeza permanentemente, tiene la tendencia, no puede ir a la consulta todos los días, no puede estar acudiendo a los hospitales o a los centros de atención con frecuencia, primero porque es difícil que le den citas muy seguidas, y segundo porque también en sus sitios de trabajo no les van a dar permiso. Por lo tanto, no pueden estar haciendo citas médicas frecuentemente y optan por la automedicación. Si están con el dolor de cabeza permanente, lo arreglan tomándose analgésicos. Pero la utilización crónica de medicamentos automedicados en muchas ocasiones que le permiten aliviar su dolor de cabeza, pero al siguiente día ya estarán nuevamente con el dolor, o pasando unos días estarán nuevamente con el dolor, y eso les obliga a tomar analgésicos permanentemente. Y como la situación solamente se alivia pero no desaparece, la tendencia es a utilizar cada vez mayor cantidad de analgésicos. Y esto, repito, conduce a lo que se llama la cefalea por abuso de medicación, por abuso de analgésicos específicamente. ¿Cuáles son las características de este dolor? Lo que ya hemos dicho, es en definitiva un dolor de cabeza de tipo tensional que se manifiesta como opresión o sensación de peso en la cabeza. Los pacientes, algunos de ellos refieren que tienen la sensación de que como si tuvieran un casco que les está apretando el cráneo. En otras ocasiones también el dolor puede ser a manera de piquetes, lo refieren los pacientes como que tienen piquetes, y no en un solo sitio de la cabeza, sino en varios sitios. Esta sensación es cambiante, unas veces está presente en la región frontal, otras veces en la región occipital, en la región parietal, es decir, es variable, no se manifiesta en un solo sitio y no se acompaña de otros síntomas. Una condición que adicionalmente se agrega es que frecuentemente se relaciona con estados depresivos y ansiosos. Muy frecuentemente los pacientes que tienen cefalea de tipo tensional tienen también problemas de depresión y problemas de ansiedad, no aislados. La depresión y la ansiedad van siempre agarraditos de la mano. Es dominante o la depresión o la ansiedad, pero los dos síntomas generalmente están juntos. Y eso también conduce a que los pacientes tomen antidepresivos y ansiolíticos frecuentemente. De modo que hay necesidad de hacer una corrección a tiempo de estos tipos de dolor de cabeza. Para llegar a la cefalea por abuso de medicamentos o abuso de analgésicos,
primariamente están presentes o el dolor de cabeza de tipo tensional o el dolor de tipo migraña, que obliga a los pacientes a tomar analgésicos antimigrañosos, y esto a la larga, si no se corrige en forma apropiada, conduce a este tipo de dolor de cabeza, cuyo reconocimiento se logró recién hace más de una década. En el año 2004 recién se reconoció la existencia de este tipo de dolor de cabeza. ¿Y cómo hay que manejar ese tipo de dolor de cabeza? Cuando nos enfrentamos a un tipo de dolor de cabeza por abuso de medicamentos, que ventajosamente no es muy frecuente, lo primero que hay que hacer, aunque le cause molestias adicionales al paciente, es la supresión brusca de todo analgésico. Es decir, el paciente con ese tipo de cefalea queda prohibido de seguir tomando analgésicos. Lógicamente, siempre y cuando esté ya bajo la supervisión de un entendido, de un médico, en este caso de un neurólogo. Tiene que ser que el paciente esté bajo su supervisión, porque al suspender en forma intempestiva la medicación se reactiva el dolor y se puede iniciar un problema que se llama síndrome de abstinencia de ya no tomar los analgésicos a los cuales frecuentemente está acostumbrado. Y en el síndrome de abstinencia vendrán probablemente varios otros síntomas, incluyendo trastornos del sueño. El paciente ya no podrá dormir adecuadamente, el dolor se exacerbará, probablemente se acompañe de otros síntomas, es decir, puede hacerse un cuadro aparentemente delicado, pero si es que se tiene la supervisión y el control de un médico especialista, estas cosas pueden evitarse. Y, repito, la primera medida que se utiliza es la supresión abrupta de los analgésicos a los que ha estado sujeto la persona para aliviar su dolor de cabeza. ¿Cómo se continuará el tratamiento? El médico analizará la situación de cada caso y podrá implementar el tratamiento con antidepresivos, con ansiolíticos. A veces es necesario relajantes musculares, a veces es necesario psicoterapia, a veces es necesario inclusive acupuntura. Como pueden ustedes ver, las maneras de tratar son variadas y dependerá de cada caso. No olviden que este es un tipo de dolor que puede derivarse de migraña o jaqueca o de dolor de cabeza de tipo tensional que no han sido debidamente manejados. Mucho peor en los casos en los que los propios pacientes se automedican y, lógicamente sin el conocimiento apropiado, se enrumban hacia la producción de este tipo de dolor que resulta muy problemático si es que no es manejado en forma racional, en forma técnica, en forma especializada. Así que tengan presente que un dolor de cabeza de tipo tensional relacionado frecuentemente con el estrés, si no es manejado apropiadamente, puede conducir a un tipo de dolor que es más complicado, más conflictivo, que requiere obligatoriamente de la atención con un médico especialista, que es lo que denominamos la cefalea o el dolor de cabeza por abuso de medicamentos. Espero que haya sido didáctica esta sesión y en la próxima sesión, en el próximo programa, abordaremos un tema de sumo interés, un tipo de dolor de cabeza que es muy severo y que se denomina cefalea en racimos o cefalea agrupada. Nos veremos en el próximo programa. Buenos días y muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.